con la finalidad de ir practicando más o menos cómo es el esquema del examen nacional de odontología, cómo nos hemos ido preparando durante el transcurso de estas emisiones, clases en esta asignatura. Así es que vamos a empezar entonces con este pequeño banco de preguntas. Vamos a ir soltando las preguntas una a una con las correspondientes alternativas. Viene la primera. Para la conformación de los ganglios nerviosos de los pares craneales, facial, trigémino, glosofaringio y vago, se requieren células de la cresta neural y otras estructuras embrionarias denominadas, tenemos aquí 5 alternativas. Una de ellas es arcos faringios, bolsas faringias, placodas epifaringias, hendiduras faringias o mesencéfalo. ¿Cuál de las alternativas sería la correcta? Habíamos comentado en alguna oportunidad, cada arco faríngeo estaba relacionada a su respectivo mesénquima, vasos sanguíneos, estructuras musculares que se iban a formar ahí, así como también de las fibras nerviosas. Entonces, dentro de las fibras nerviosas había ganglios y sus respectivos nervios de los pares craneales que iban a inervar el respectivo arco faríngeo. Pero para que se formen estas fibras nerviosas y los ganglios correspondientes, hacía falta de las células de la cresta neural, que se comentó también de dónde provenían, ¿no? Provenían básicamente de los ápices de los pliegues, del surco neural que al momento de cerrarse, de estos ápices que se denominan crestas, de ahí salían unas células y que se dirigían hacia la parte anterior de los arcos faríngeos. Entonces a estas células se les denominaba células de la cresta neural, básicamente por de dónde provenían. Pero aparte de eso, en asociación a estas células de la cresta neural se formaban también, pero en la superficie de los arcos faríngeos, en la parte dorsal, unas estructuras, unos engrosamientos epiteliales denominados placodas epifaringias, ¿no? Que eran 4 básicamente, más 2 placodas de la olfactoria y la óptica, que daban lugar a los órganos correspondientes. En conclusión, las células de la cresta neural más placodas epifaringias correspondientes van a dar al lugar a qué cosa, a los ganglios nerviosos de los pares craneales. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta vendría a ser las placodas epifaringias. Pasemos a la siguiente pregunta. El tercio posterior o raíz de la lengua, la inervación especial o gustativa está a cargo de el nervio facial, el nervio glosofaringio, el nervio hipogloso, el nervio laringio superior que pertenece al par craneal vago o el nervio trigémino. El desarrollo embriológico de la lengua, pudimos darnos cuenta de que la lengua se formaba a raíz de varios arcos faringios y por esa razón también era bastante peculiar la inervación que tenía la lengua, ¿no? La lengua como un órgano especial tenía función motora, función gustativa, ¿no? Y aparte de eso también tenía una inervación sensorial o sensitiva. En ese sentido estaba inervado por diferentes segmentos, en diferentes segmentos y por la función tenía una correspondiente inervación. En el caso de la inervación especial o gustativa, la lengua se dividía básicamente en 2 partes, en los 2 tercios anteriores y en el tercio posterior. Y veíamos también que en el tercio posterior, básicamente, la inervación gustativa estaba dada por el nervio glosofaringio. La respuesta, letra B, el nervio glosofaringio. Pasamos a la pregunta número 3. El vientre anterior del digástrico, el músculo tensor del tímpano, el tensor del paladar y el músculo miloioideo están inervados por, alternativa A, el nervio facial, la alternativa B, el nervio trigémino, la alternativa C, el glosofaringio, ¿no? La alternativa D, tercer par craneal, y la alternativa E, el nervio vago. Dentro de este conjunto de músculos falta todavía un músculo o unos músculos que no los he mencionado por la sencilla razón de que esta pregunta se parece mucho a la del examen nacional de odontología. Si alguien revisó el examen nacional de odontología en las distintas versiones o en los distintos años donde se dio el examen, corroborar la respuesta, ¿no? Aquí, básicamente, el grupo muscular que está faltando son los músculos de la masticación. Al tener en cuenta de que el músculo de la masticación ya tiene una inervación específicamente por el nervio trigémino, es el nervio que inerva todos estos músculos mencionados. Muy bien, excelente. Vamos a continuar entonces con otra preguntita. En la lengua, la inervación muscular está a cargo del nervio vago, nervio trigémino, nervio facial, nervio glosofaringio o nervio hipogloso. Por ahí podríamos ir, ¿no?, asociando y descartando ciertas alternativas, ¿no? Con respecto al desarrollo embriológico de la lengua, hay que recordar de que los músculos que se encuentran en la lengua, dentro del desarrollo embrionario, provienen de unas estructuras específicas denominadas somitas. En este caso, para ser más específico, de los somitas
conductas occipitales. Y por esa razón, los nervios de los pares craneales de los arcos faringios no está involucrado en la inervación de esta función, o de estos tejidos, de estos músculos, mejor dicho. Entonces, aquí el nervio que va a dar esa función motriz a la lengua, o que va a inervar a los músculos de la lengua, es el nervio hipogloso. La respuesta a la alternativa es la E. Continuemos con la revisión. ¿En qué bolsa faríngea se origina el cuerpo último braquial? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta? Hay que recordar de que las bolsas faríngeas son solo 4 y por ende alternativa E está totalmente descartada. El cuerpo último braquial daba origen a unas estructuras específicas, en este caso células, una función importante, cuarta bolsa faríngea. Para ser más específico, en la cuarta bolsa faríngea, pero en la región ventral de la cuarta bolsa faríngea. Entonces la respuesta es la B. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, los músculos cricotiroideo, elevador del velo del paladar, los constrictores de la faringe y los músculos intrínsecos de la laringe están inervados por A, el nervio trigémino, B, el nervio facial, C, el nervio vago, D, el nervio glosofaringio, E, el nervio hipogloso. Aquí, ¿cuál de ellos podría ser? Hay que recordar que el nervio vago también tiene otro nombre denominado nervio neumogástrico. Los músculos constrictores de la faringe y los intrínsecos de la laringe, así como el cricotiroideo elevador del velo paladar, se originan en los últimos arcos faringios, del cuarto en adelante. En ese sentido, la inervación va a provenir del nervio vago. La alternativa aquí es la letra C. Según el índice de Dean, una pieza dental con lesiones de fluorosis del 40% de su superficie tiene una severidad de leve, severo, moderado, muy leve o dudoso. Vamos a ver. Es la opción A, 40%. Ahora lo vamos a ver. Fluorosis dental. Como ya sabemos, el flúor es un elemento químico con sus valores característicos. En la naturaleza no se encuentra solo, siempre se va a encontrar combinado. El mecanismo de acción, como estábamos conversando, es la transformación de la hidroxiapatita a fluorapatita, inhibe la desmineralización, inhibe obviamente las reacciones de glucólisis de las bacterias y reduce, ojo, reduce la producción de polisacáridos de la matriz extracelular en las bacterias de la placa dental. Las vías de administración sabemos que es vía sistémica, vía tópica, y dentro de la sistémica puede haber una acción preeruptiva antes de la erupción o poseruptiva, siendo la preeruptiva la que se relaciona en mayor medida con la fluorosis. Y en cambio, la vía tópica con una acción posteruptiva es la única acción que va a ser altamente relacionado con una fase preventiva. La fluorosis dental, como sabemos, es una hipomineralización del esmalte producida debido a la ingesta de flúor en momentos en los cuales se está formando. Las características de la fluorosis es que se da también porque hay una intoxicación crónica, hay una lesión bilateral en espejo, se denomina, tiene una distribución horizontal, se presenta en dientes del mismo periodo de formación, aumenta la porosidad y dependiendo de los casos puede haber o no pigmentaciones. Como vemos acá, está muy relacionado con lesiones horizontales y dependiendo del momento de forma. Estamos conversando la clasificación de Dean y ojo con eso, es muy importante y no se confundan. En la pregunta, si no me equivoco, hablaba de un 40%. Y cuando vemos la clasificación de Dean, las lesiones que tienen entre 25 y 50% y 40 está en medio, se clasifica como leve, codificación 3. Con esto, otra pregunta, tomando en cuenta el siguiente cuadro. Ahí podemos ver que en la parte, en la franja amarilla están los códigos de las piezas y en la parte media naranja está placa blanda y placa dura y lo que se ha evaluado, lo que se ha encontrado en cada una de estas. Con estos valores se puede afirmar que la pieza 3,6, ojo, la pieza 3,6 tiene placa blanda en un tercio de la superficie y placa dura en toda la franja, tiene sarro que cubre toda la superficie, tiene cálculo en más de 2/3 de la superficie, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Y me dicen la opción C, tiene cálculo en más de 2/3 de la superficie. Vamos a ver. Correcto, es la opción C. De igual manera, tomando en cuenta este cuadro, el nivel de índice de higiene oral en la dimensión de placa blanda, ojo, en la dimensión de placa blanda es adecuado, aceptable, deficiente, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. ¿Cuál es el nivel de higiene oral
según placa blanda. Pueden participar. Vamos a ver las respuestas. Y en este caso es deficiente. El nivel de higiene oral tomando en cuenta los valores de la placa blanda es deficiente. Tenemos que acordarnos también de cómo es que vamos a hallar este valor. En este caso se va a sumar los 6 valores y se va a dividir entre 6. La primera molar superior permanente generalmente presenta, ¿qué presenta? ¿Cuántas raíces y cuántos conductos? 3 raíces y 4 conductos. Naturalmente. Aquí podemos ver un detalle. Ese llamado cuarto conducto, o MB2, está en la raíz. ¿En qué raíz? Esa es otra pregunta que puede derivar de esto de las primeras molares. En la mesio-vestibular. Aquí podemos ver graficado más o menos dónde se encuentra este famoso cuarto conducto. En el mesio-vestibular. Está presente más o menos en un 80, poco más del 80% de casos. Generalmente se une. Puede ser a nivel del tercio apical, como aquí, o a nivel del tercio medio. A veces parece que son dos entradas, o son dos entradas y el nivel del tercio medio están unidos. Y cuando uno instrumenta, el pequeño istmo colapsa y termina siendo un solo conducto alargado. De hecho, eso es lo que suele pasar. Bueno, aquí graficamos más o menos cómo se halla o cómo al inicio puede estar tapado por un fragmento de dentina y siguiendo la regla se traza una línea horizontal entre el palatino y el mesovestibular y hacia vestibular más o menos 2 milímetros a partir del orificio del conducto mesovestibular hacia vestibular debería estar. De ahí se halla. El porcentaje de encontrar el conducto MB2 en los primeros molares superiores es aproximadamente, ya les dije, más de 80%, que concluye como 85%. Es variable, pero siempre está por encima del 80 y menos de 90, así que 85%. Detalles que también pueden ser preguntas parecidas. ¿Sabían que el incisivo central inferior tiene, bueno, esto de que sea el 26.6% de dos conductos no es una referencia actualizada, pero sirve para ejemplificar mi punto? Esto también puede ser una pregunta. De todos los dientes anteriores, el incisivo central inferior es el que tiene la mayor probabilidad de presentar dos conductos, uno vestibular y uno lingual. También existen los conductos en C, una fusión de las raíces que hace que también los conductos se fusionen de una forma que imita una letra C, palabras más, palabras menos. ¿Dónde suelen estar ubicados estos conductos? ¿O qué piezas suelen tenerlos? Segundas molares inferiores. Eso es una respuesta también de cajón. Segundas molares inferiores. ¿Cuál tiene el conducto en C? En mayor incidencia, segunda molar inferior.